voy a empezar a grabar aquí. Bueno, esta entrevista es con fines académicos. Yo me llamo Ángela Londoño, soy semillerista del grupo ArtGralab, semillero de investigación y creación del Departamento de Artes Visuales y Estética de la Universidad del Valle. Pues bueno, te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo por esta entrevista, a pesar de todos los problemas con la tecnología que hemos tenido por cuestión de la cuarentena, que eso es súper normal. Pues ya por fin hoy estamos aquí reunidos, hoy 16 de septiembre a las 4:25 de la tarde, para que comencemos, bueno, esta entrevista. Espero sea de tu agrado. De nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación y pues por haber estado como tan atento y tan pendiente a toda esta cuestión pues, de nuestro grupo, de nuestro semillero. Gracias, Ángela, a ti por invitarme. Bueno, pues primero que todo, el día de hoy vamos a realizar 9 preguntas. Las hice yo, pues en base a lo que me interesa saber sobre ti, sobre una de las personas que yo considero que es gestor de la gráfica en la ciudad de Cali, que pues se mantiene activa, yo diría que por las universidades como tal, sí, pero con los eventos que realizas como Cali Gráfica y el espacio de acumulaciones taller, creería yo que es gracias a eso que la gráfica sigue allí, porque son espacios que se dan para que los estudiantes lleguen y, bueno, creen mil cosas con las herramientas y con todo lo que se necesita para esto. Sí, Ángela. Sí, bueno, entonces la primera pregunta que quisiera realizarte es saber cómo se da tu inicio en el mundo de las artes gráficas, cómo empiezas, cuáles han sido las técnicas que más has trabajado en tu carrera. Bueno, mira, esa historia es larga, pero básicamente siempre lo digo. Yo quería irme a estudiar artes a Bogotá, pero tenía muchos deseos de hacer alguna técnica gráfica, no conocía mucho. Y una vez fui a un taller de grabado que se dio en el Museo Rayo, hace Sí. mucho rato. Estaba el maestro vivo y todo este rollo. Y yo fui a hacer ese taller allá. El taller eran 3 semanas de trabajo, ¿sí? Era muy interesante esos talleres porque era como un retiro gráfico. Tú llegabas allá Súper. un día y te guardabas ahí hasta que se acababa el taller. O sea, uno no volvía a saber nada de nada. Estaba todo el día en el taller. Además te permitían estar en el taller hasta que te cansabas, ¿no? Como 2 de la mañana, 3 de la mañana, ibas, dormías un rato, volvías y seguías trabajando. En ese caso, en ese primer taller, estudié con Edgar Correal, que es un maestro de grabado que daba talleres allí en el museo. Ha sido como mi principal maestro allí con las técnicas gráficas. Detrás de él, pues venían muchos artistas porque Rayo los invitaba. Por ejemplo, Rayo iba y hacía una expo en México. Entonces se traía un artista de México, le decía, ve, haz una expo aquí y de una vez te haces un taller. Entonces me pareció como súper interesante la propuesta del museo y cuando ya se acabó este taller, yo me ofrecí a hacer un trabajo que había que hacer allá. Y al final me quedé como 2 años y medio ahí en el museo. Entonces, Más de retiro. gráficamente me hice ahí en el museo. Eran talleres continuos, artistas de diferentes partes, colombianos, muchos mexicanos, algunos europeos que llegaban al museo a exponer y de una vez hacían como un taller de estilografía, un taller de agua fuerte, un taller de cualquiera de estas técnicas gráficas. Sí. Y me quedé en ese tiempo. Entonces, gráficamente siempre digo que me hice allá, era como la escuela. Luego de eso, pues uno termina tomando otros talleres y todo, ¿no? Pero más específicos, como técnicas de grabado menos tóxicas, nuevas técnicas con nuevos materiales, Sí. todo este tipo de cosas de la gráfica que ahora se ve mucho. La gráfica tiene una cosa muy interesante, que es que a mí me gusta mucho, y es que la gráfica se adapta a cualquier medio y a cualquier tiempo. Es como una vaina que va allí con los tiempos y se adapta fácilmente a los nuevos materiales y bueno, como que siempre hay gráfica. Si pensamos la gráfica como una necesidad de dejar huella. Entonces eso me parece muy interesante, ¿no? Entonces siempre hay que aprender. O sea, siempre hay que aprender. No te puedes quedar quieto con unas Claro. técnicas, unos manejos de unos materiales, porque siempre están mutando y cambiando. Y lo asimilo mucho con lo que es la cuestión de la pedagogía, que en la pedagogía y en la enseñanza todo el tiempo aprende y eso
el mundo todo el tiempo cambia. Inclusive, pues estamos viviendo un gran cambio, ¿no? Con esto de la tecnología, que las reuniones por Zoom, por Google Meet, porque pues la cuestión de la pandemia nos puso en casa, pero eso no fue un limitante en ningún momento para seguir aprendiendo. Bueno, ¿y qué Pues técnicas? este Perdón. ha sido un momento como interesante también, te digo, es como, o sea, yo odio las clases virtuales, o sea, es como, pero lo que Todos, odio de las todos clases es que las, virtuales, es que las amemos mucho. no, o sea, lo que más me ha costado es como estar tanto tiempo conectado. Sí, eso sí es muy Y es muy complicado. agotador. Sí, pero sí me ha gustado un montón, es como, si tú eres profe, sientes que tienes las clases como muy organizadas y que sabes qué hacer y qué no hacer, ¿no? Sí. Entonces llega esta situación y en una semana te dicen, hey, oye, la semana que viene no hay clases porque te tienes que preparar porque la siguiente es virtual y de aquí para allá es virtual. Entonces digamos que te mueven el piso, digamos, ¿no? Como que te Oh, mueven la silla y te dicen, ya no me sirve nada lo que tengo preparado, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante, muy enriquecedor, como que te ves obligado a hacer desde tintas hasta no sé qué en casa y tratar de trabajar vía satélite, pues ahí como sin saber muy bien. todo, todo. Hay que El reinventarlo, aunque la experimento es palabra muy ya está. bueno. Sí, aunque la palabra ya reinventarse está muy trillada y ya muy cliché y todo, pero sigue pasando un montón. Sí, está trillada, pero de eso se trata, ¿no? Es como, bueno, ¿qué hacemos ahora que no podemos vernos? ¿Sí? Entonces ha sido muy interesante ese semestre pasado. Eso, lo otro sí no. Creo que falta inventarle el otro pedazo porque, pues, por ejemplo, yo puedo tener una clase un día por la tarde, pero un estudiante puede estar conectado de clase de 7 a 9, 9:30 a 12:30, y cuando llega la mía está muerto. O sea, lo último que quiere es Claro, otras 3 horas y media sentado allí. Es muy pesado en algunos y momentos. es muy pesado también porque uno tiene que cargar con el contexto de la casa, ¿no? Si uno está solo, también pausa un momentico, haga el almuerzo y siga. En la Sí, universidad uno tenía, compraba el almuerzo y ya, seguía en la otra clase y bueno, se llevaba su siestica un ratico y seguía un poquito mejor por acá en la casa, a pesar de que uno no tiene que transportarse, coger el bus, una cosa y la otra, uno aquí también tiene una carga muy fuerte como estudiante. sí, muy fuerte. Sí, sí. Ah, y otra cosa de esta pregunta, de esa primera pregunta son, ¿cuáles técnicas son las que más has trabajado a lo largo de toda tu carrera? Que tú digas, estas se han destacado más. Mm, bueno, gráficamente sí hay técnicas que a uno le, como, perdón, que le gustan más que otras, digamos, le gustan. Ya sea porque se adapta más a tu manera de trabajar o dibujar o eso. Sí, Pero en realidad todas las técnicas me parecen muy interesantes y pues, llevo mucho tiempo, entonces he podido como practicarlas todas. En grabado en metal, por ejemplo, me interesa mucho como una que se llama grabado al azúcar y otra que se llama el crayón. Son dos técnicas muy rápidas, perdón, como muy, sí, como muy de estar pendiente del proceso rápido y que el sí, dibujo esté bien y eso me interesa mucho. Y la silografía también me parece muy interesante, que es el grabado en madera, ¿sí? sí, súper. Históricamente ha tenido Chévere. como un montón de aplicaciones y todo, bueno, es bastante interesante. Otra vez, Listo. Entonces, bueno, por esa parte yo creería que ya pasamos a la segunda pregunta, que sería como saber un poco sobre cuál ha sido tu experiencia desde el punto de la pedagogía, tanto como estudiante como profesor. ¿Qué puedes decir como acerca de eso? Como, según lo que has vivido. pues la verdad nunca pensé que iba a ser profesor, eso sí no lo tenía como muy, o sea, casi que lo tenía decidido que no, pero se me presentó un día lo de dar clases de grabado en la Javeriana y decidí, entre comillas, probar a ver qué pasaba allí. Toda la vida había tenido el taller, siempre he tenido taller. Y aunque no necesariamente el taller, digamos, es 100% gráfico, pues sí el énfasis sí es muy gráfico. En el taller nos interesa mucho la gráfica expandida, las técnicas gráficas y los proyectos de autoedición, Sí, sí, como fanzines, libros, no sé qué, proyectos editoriales con serigrafía, estas técnicas gráficas, ¿sí? Y siempre he dado clases ahí en el taller, siempre hemos tenido talleres. Entonces, pues digamos que ese ejercicio pedagógico sí estaba hace un montón de tiempo, siempre que he tenido el taller. Pienso que siempre me gustó eso porque aprendí así también. Como te sí. digo, fui a un taller en el museo, después hice otro taller y otro taller y otro taller y siempre era como
Y así fue tu forma. trabajo de taller, trabajo de hacer, trabajo de allí, de echar a perder y de aprender. Entonces, eso entre comillas, lo copié y lo hice en el taller muchos años. Cuando llegué a la Javeriana, pues me sorprendió encontrarme con que me gustaba el asunto de enseñar. Y este año ya es el 10º año que estoy allá. Ya una Una década. experiencia así, súper interesante la experiencia. O sea, es como esa frase cliché que uno también aprende, es muy real, ¿no? Eh, me he encontrado con cantidad de situaciones, ¿no? Durante estos 10 años, Claro, me imagino que sí. pero hemos logrado desarrollar una cosa gráfica muy buena en 10 años. Hemos hecho muchos proyectos, hemos hecho mm, muchas propuestas. Y lo que yo propongo en la universidad siempre es como con un componente pedagógico, siempre se tiene que trabajar con estudiantes y eso. Los estudiantes siempre tienen que estar en esos proyectos, ¿sí? Y hemos logrado que eso como que revitalice pues el ejercicio gráfico y lo que hacemos en clase y eso, que no se quede solo como en el salón allí, porque la gráfica también es, pues era difusión del conocimiento, sigue siendo difusión del conocimiento muy de la calle, entre comillas, de rodar, de moverse. No Sí, tiene sentido unos grabados guardados debajo de la cama, pues digamos. total, sí. Hay que Entonces, exponer. eso es como de la gente, como de moverlo, como de que esté en la calle. Y con los estudiantes hemos logrado hacer muchas cosas estos 10 años de esa manera. Me imagino que por la mente te pasan muchas de las experiencias que has tenido a lo largo de estos 10 años como docente, que me parece como algo muy bello porque es muy humano. Uno como docente al interactuar con otras personas, dar su conocimiento y también recibir un poco de eso, diría yo que pues yo también soy docente, apenas estoy empezando de niños por el momento, Ah, sí. pero sí, yo trabajo en una casa de estimulación artística, pues ahora también virtual y ha sido toda una experiencia, ya casi cumplo 2 años de enseñar y ha sido toda una experiencia, tanto de ser estudiante todavía porque no me he graduado, como de ser profesora, es muy chévere, uno aprende un montón, uno se forma con esos niños, esos primeros alumnos que le llegan a uno con ellos es que se hace profesor. Entonces, No, es así, maravilloso, a mí me encanta. O sea, por ejemplo, me hace mucha falta ir a la universidad. ¿Eh? sí, Mucha falta ir al taller, estar en el taller, no, conocerlos a todos. Este semestre, por ejemplo, fue una cosa completamente extraterrestre, conocer la gente por acá, como, hola, me llamo tal, ¿no? sí, usted cómo se Es ve como ahí la en su casa. primera vez que nos vemos, es como, ¿no? Es muy difícil. Y hace mucha falta, digamos, porque el grabado, como otras técnicas, es, es de gente, de reunirse a trabajar, del espacio, del taller, Total. de la presencia. Entonces, como te decía, ahora es muy bueno lo que puede suceder así, virtual, pero hace mucha falta reunirse, estar cerca. El calorcito humano, claro que sí. Sí, pero es Así, muy interesante enseñar, es como, es una sorpresa, ¿no? Como te digo, todavía me sigue llamando la atención, o sea, me levanto con ganas de ir al taller. sí, yo creo que a todos nos pasaron los primeros días que nos levantábamos y pensábamos que ya era el día de ir, pero no podíamos salir en esos primeros meses para allá en marzo, que fue muy duro el encierro. Sí, muy difícil. Sí, bueno, por esa parte como que ya podemos pasar a saber un poco más como de tu interés personal y entonces me gustaría saber como cuál ha sido el tema de interés que más recurres. Se sabe que hay muchas técnicas que has manejado, como lo decías ahora, sobre la girografía, por ejemplo, pero como cuál ha sido el tema de interés en estos últimos años o el que más se ha repetido o por el que más te has ido, o bueno, los temas también, porque pues uno como artista y como moviéndose en este mundo, toca muchas cosas a la vez, pero es como para saber un poco de eso, como tu experiencia como artista. No, mi tema desde hace muchos años es el tiempo, como ese transcurrir, pues ese tiempo que parece ser lineal y que un día tras otro y cada vez un día es un día menos, entonces ya nos vamos a morir y todo ese rollo, ¿sí o no? Como, eso me interesa mucho. Entonces hace casi 20 años o por ahí, eh, tengo una propuesta que se llama Los días que nos quedan. Ahí como aglutino todo mi trabajo. Sí, Y tengo diferentes series, pero todas las series están encaminadas a registrar un cotidiano, a registrar desde,
noticias que podemos ver en los periódicos, eso hasta cosas bastante simples y ordinarias, ¿no? Que construyen nuestras vidas, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Como cosas muy... Los detalles de Pasa, la cotidiana, sí. sí, pasa un carro, no sé qué, un señor va con un perro, como cosas así, y las registro. Siempre estoy registrando todos los días todo. Entonces, desde ese tiempo tengo diferentes, como te digo, series que Sí, uniéndolas, pues son todos los días, en esos 10 años hay algo. Desde me escribir en una imagino. tela grande hasta unos dibujitos pequeños y tal. Pero me interesa es eso, como, y se llama los días que nos quedan como un doble sentido, los días que nos quedan para adelante, que no sabemos cuántos son, como los que nos quedan para atrás, que a veces es bastante mm, como confuso y una nebulosa allí los días que nos quedan para atrás. Uno a veces no se acuerda ni cómo se vistió el domingo ya, y apenas es miércoles, ¿sí? Uno O es como, que desayunó el día anterior. Cosas tan y es básicas. increíble, es como una nebulosa siempre. Entonces, a veces pienso que registro todo así, debe ser que me va a dar Alzheimer después. Entonces, registro todo, registro todo, registro todo, como una cosa así medio obsesiva con el tiempo. Yo vi Y que, allí esa es mi obra. vi que en el Museo de la Tertulia publicó un poco sobre lo que hiciste en cuarentena, que también vi ayer que cerraste como ahí en las imágenes de tu cuenta en Instagram, como empezó en mayo y terminó hasta el 31 de agosto, que fue el último día oficial de cuarentena que tuvimos. Fue muy interesante ver esas imágenes. Pues hace poco como que empecé a seguir tu trabajo y me pareció muy interesante esas letras y eso cómo se veía como lo cotidiano y también siento que las primeras imágenes se notaba como eso, esa desesperación o ese cambio tan brusco que todos tuvimos como en este nuevo mundo o en esta nueva etapa que estamos como viviendo como humanidad como tal. Bueno, esa serie fue tenaz porque, o sea, me pareció interesante hacer algo, si yo hacía eso siempre, pues me pareció interesante hacerlo específico de la pandemia y de todo lo que sucedía, ¿sí o no? Con la noticia específicamente sobre ese asunto que estamos viendo a nivel mundial. Pero nunca pensé que fuera a ser tan exageradamente largo. Te juro que al final ya, no, ya no la quería. Pero Mm, sobre todo porque después de 150 y no sé qué días de estar haciendo eso, las noticias no cambiaban mucho, la estrategia del miedo era la misma. O sea, era una vaina, sí, sí. incluso como uno se tenía que hacerlo y tenía que leer las noticias todos los días para poder seleccionar, pues me daba cuenta que eso no evolucionaba, ¿no? Era bastante extraño. Era como un déjà vu allí. Entonces después decían, bueno, se alarga otro mes y yo, uy, otro mes haciéndolo. Otro mes. Y al final te podría decir que las últimas noticias son, algunas son casi copiadas del primer día. O sea, no, Ah, imagínate. y Ahí me es, imagino que iba a seguir así si siguiéramos en lo mismo, ¿no? sí, Pero sí es interesante como hacer el registro. Después uno podrá, digamos, cuando se desintoxique uno de esa serie, volverla a retomar y ver lo que allí hay, ¿sí? sí, A veces uno se intoxica mucho con lo que uno queda hace. envenenado a veces de su propio trabajo cuando le da y le da y explora y explora. Y digamos que pues me parece interesante lo que dices porque como que resume mucho esto que pasó, no fue solo encierro y bueno, sí, en la casa todos y la pandemia, sino que fue una cuestión de control mediático muy fuerte. O sea, los medios de comunicación, todo fue como muy encima de nosotros todo el tiempo y creo que eso se refleja un poco en tu serie porque, y con esto que dices, ¿no? Porque pues sí, estaba la pandemia y la cuestión de la pandemia, pero nos generaron miedo todo el tiempo. No nos generaba, perdón, tanto cuidados como miedo a la vez y pues creería que esas no son como las dinámicas correctas en una situación así, pues se refleja mucho lo que es como tal el gobierno y este país. No, era extrañísimo, era, y como te digo, como todos los días lo hacía, era muy recurrente todo, sí. A mí me entristeció mucho como ver cómo hacían encerrar 3.800 millones de personas sin disparar un tiro, ¿no? Solo noticias, solo Y información. fue Y increíble. en 2 semanas estaba todo el mundo encerrado ya, ¿sí o no? Ujú. Y después el enemigo eran todos, el familiar, el amigo y todo, porque quién sabe dónde venía o cómo venía. O sea, una cosa del miedo. O sea, Una lo que más cuestión de combatí en miedo. ese momento, todos estos meses, fue el miedo. El miedo fue lo que más me Sí, pareció eh, difícil de asumir, difícil de, como de
de hacerlo parte de la vida todos los días, ¿me entiendes? Como que eso era terrible, era Nunca, como, nunca hemos vivido con miedo no, eso todos era el los miedo. días. En Colombia siempre hay miedo, como que, Sí, eh, inevitablemente. pero además había un miedo este que era para allá, como que mañana te podías, Contagiar, sí, morir. volver miseria mañana, o sea, en 3 días estás en la olla. Y era una cosa así todos los días, sigue siendo, ¿no? Si ves las noticias, aunque ha mermado mucho, 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 ¿eh? Sí, demasiado. Sigue siendo ahí la OMS dijo, que no sé qué nos dijo, que medio dijo, que este dijo, que tan. Y en esa serie quedaron todas las contradicciones científicas y quedaron todas Total. las contradicciones de las eh, normas que se tomaron para combatir y todo. Bueno, entonces pasamos a la cuarta pregunta y se relaciona un poco con la anterior sobre las cuestiones pedagógicas y es, ¿cuáles han sido los principales retos de ser profesor de grado? Bueno, eso es interesante. Hay dos cosas allí que siempre intento como trabajar en esta cosa pedagógica en las clases. Una es que lo gráfico, las técnicas gráficas no sean un fin, sino un medio. Como que no me interesa mucho esa cosa del grabado ser ortodoxo, que no se mueve, que es juicioso, que no sé qué. Hay que aprenderlo y hay que enseñarlo. Sí, Pero para inevitablemente. no quedarse ahí, para no quedarse allí. Una cosa que me parece que no he podido como contestarme muy bien, entonces sigo enseñando por eso. O sea, ¿qué sentido tiene aprenderme una técnica casi del medioevo cuando ahorita voy allí a una empresa y me saca 10.000 impresiones como en 20 minutos? Eso no lo he podido entender. O sea, Sí, no. ¿para qué cojo una madera? Hago toda esa vaina que a veces me demoro, no sé, Muchísimo. Si uno con el linóleo se me demora. corto un dedo, imprimirlo es un camello, y cuando hago todo eso tengo una unita. Mientras que yo llevo un archivo y házmelo a medio pliego, necesito 300. ¿Cuándo vengo? No, pues esperalas. Uno dice, wow. Ya, Para este rápido. desarrollo de lo gráfico, de las técnicas gráficas y todo, es tan impresionante a lo que hemos llegado con todos estos procesos de impresión que uno se pregunta para qué hago un agua fuerte, o sea, ¿para qué trabajo yo como trabajo durero en 1500, no sé qué? ¿Sí me entendés? Y es una pregunta que me sigue generando mucha curiosidad. Me parece que una de las maneras de responderla es enseñar, como estar allá y todo. De la misma manera, por ejemplo, hay un enredo que tenemos todavía en definir qué es gráfica digital, por ejemplo. Sí, ¿Qué es hay mucho gráfica ahí. Yo también no digital? lo entiendo. No lo entiendo muy bien. Me parece que la gráfica contemporánea puede ser el meme, me parece que es difusión del conocimiento, va por todos lados, no sé. Entonces, ¿qué es gráfica digital? Es otra pregunta que nos tenemos en el aire y tratamos cada semestre de responder, ¿no? Se sigue construyendo porque es nuevo, es algo nuevo. No nacimos con los memes, eso es algo que se vio hace unos cuantos años nada más. Pues que el problema es ese también, si vos entrevistabas a una persona del siglo XVII, pues todavía tenía cosas iguales con las del siglo XV o más, no sé, para atrás. Pero es Sí, que ahora en 30 años ya uno ya no sabe en qué estamos. El cambio es tan rápido, estamos avanzando muy rápido. sí, que vos no, como que no te has aprendido una y ya llega otra, ¿no? Otra manera, otro programa, otra no sé qué. Pero en esa velocidad tan tenaz sí es interesante de pronto tratar de definir, por ejemplo, qué es gráfica digital, sea lo que sea que vengan los medios o las nuevas técnicas y tal, sabemos que es digital, virtual, entonces, ¿cómo lo definimos? Eso a nivel pedagógico ha sido como muy interesante, tratar de responderse eso. Y a Sí, nivel pedagógico también es muy interesante en compañía de estudiantes, de artistas en formación, como me gusta más decir a mí, hacer esos ejercicios que nos permiten llevar la gráfica a todo, ¿no? Como que la gráfica puede estar, yo trato porque un semestre es muy poco, un semestre es muy poco, un semestre no se puede ver todo. sí, eso que son 4 meses, ni siquiera son los 6. No, y si vos juntas, yo tengo 4 horas semanales, o sea que si juntas eso, son 8 días de trabajo en horarios de oficina, de 8 a 12 y 2 a 6. Total, muy Es de poco. lunes a domingo, son las 10 sesiones, las 16 sesiones. Eso no es nada. De lunes a domingo no vamos a aprender todo. Pero digamos que si le ponemos gana al asunto, podemos como de pronto
tocar por los lados gráfica de instalación, gráfica de animación, gráfica y performance, gráfica urbana, gráfica no sé qué. La gráfica, el ejercicio de impresión, lo encontrás en toda la manifestación del arte contemporáneo. Donde haya repetición y serialidad, allí está. Y es lo interesante, descubrirla y además de aprenderse a hacer un buen linóleo, un buen aguafuerte, descubrir que está en todo, por ahí está en todo. En todo está esa repetición y esa serialidad. ¿Sí? Identificarlo un poco, sí. Y llevarla al salón de clase y poder hacer cosas con eso es lo interesante. Ahora, llegar a la respuesta concreta sobre el problema, no hay afán. No hay afán en el sentido de que se sigue trabajando, se sigue tratando de responder y a veces la respuesta te enreda más. Y bueno, ese proceso es el interesante de un salón de clase como un laboratorio más bien, ¿no? Sí. No como con la neurosis de tener que llegar a definiciones concretas o puntos súper definidos. No, más bien ese proceso es lo que me interesa. Y por eso te digo, me interesa seguir yendo al salón porque sigo con la misma. Yo, ¿por qué hago ahora una técnica así si me pueden imprimir 1000? No sé. En 2 horas. Sí, no sé. Ahí estoy. Bueno, continuamos ya entonces con la quinta pregunta, que es como más contextual y se ubica un poco como más en cuanto a Cali, en cuanto a la ciudad donde sea actualmente tu trabajo. Y es, ¿qué podría decirse de las artes gráficas de la ciudad de Cali, basado en toda tu experiencia, y qué tipo de transformaciones has presenciado durante estos años trabajando en la ciudad? Bueno, esa pregunta es una respuesta larga, pero No importa. tratemos de resumir. Pues Cali tiene un pasado gráfico muy fuerte. Se viene desde los 80s, las bienales de gráfica de la tertulia, ¿sí? El portafolio ACPA, que es Artes Gráficas Panamericanas. Eh, el maestro Pedro Alcántara tenía un taller prográfica pasaron, yo no sé, creo que todos los artistas latinoamericanos pasaron a hacer serigrafía allí. Muchos de los serígrafos que después siguieron trabajando esta técnica se hicieron en prográficas. Una historia, creo que no completamente contada todavía. Habría que aprovechar ahora que está Sí, todos claro. los protagonistas allí. Pedro y todo el mundo está todavía ahí. Muchos siguen trabajando serigrafía y eso. Entonces hay un pasado bastante cargado gráficamente en Cali. Mucha gente hacía gráfica y había muchos talleres, digamos, con su prensa de grabado y con su proceso gráfico. Había hasta 2 o 3 personas que hacían prensas y hacían herramientas para grabado. Era muy interesante todo eso. Después vino como digamos, un bajón allí en los asuntos gráficos en la ciudad. Y Sí. de hecho, en este momento, a veces me hablan de una que otra prensa por allí de grabado, pero ni eso hay ya. Y Sí. los talleres gráficos son muy pocos, digo, los que trabajan serigrafía, agua fuerte, agua tinta, todas estas técnicas ortodoxas más esta gráfica expandida o aplicada, ¿sí? No son muchos. Hay otras ciudades que tienen mucho movimiento, pues Bogotá obviamente, pero ya te digo, por ejemplo, Envigado tiene una cosa que se llama talleres abiertos de Envigado, todos son gráficos. Medellín es fuerte, bueno. Pero en los últimos años, en la última década, pues ha habido como un deseo de resurgir con ciertas cosas gráficas. En mi caso me interesa como que sea un ejercicio no nostálgico de un pasado gráfico, para nada, Sí, ¿no? Sino nutrirse de eso que ya pasó, porque desconocerlo también es otra tragedia. Allí sí, que se llegó a un desarrollo de unos procesos muy interesantes, digamos unos textos, una cosa que, conceptual muy interesante sobre la gráfica también, que siempre es bueno revisitar, pero en ese sentido, como revisitar para ver cómo fue ese proceso y dónde está ese proceso ahora, porque eso, hay cosas que siguen allí unidas, como te digo, lo de Prográfica, hay gente que sigue haciendo serigrafía y es que aprendió allí, y eso se une con otra cosa que viene más atrás, entonces ahí venimos todos. Los que hacemos gráfica, eso empatamos, digamos, con una
tradición así haya unos baches a veces, no importa, ahí está la tradición. No hay que conocerla, hay que visitarla, pero no trabajar nostálgicamente sobre eso, o sea, ya los procesos son otros, las herramientas son otras, Claro, las necesidades son otras. Y totalmente. hay que adaptarse a eso, hay que adaptarse a, a este momento, a esta vaina que es vertiginosa, muchas veces más de cantidad que de otra cosa, redes sociales, no sé qué, bueno, ¿sí? Sí. Por mi parte del taller, acumulaciones, que ya llevamos 8 años con ese nombre, 8 años con ese taller, y con la universidad, pues se proponen proyectos y los proyectos generan cosas. Por ejemplo, Caligráficas terminó siendo bienal, Sí. una bienal de gráfica. La próxima es el próximo año, ya empezamos a hablar, ya empezamos a trabajar. Es un trabajo largo porque es con estudiantes también, tiene que ser pues como el componente pedagógico allí. El año pasado se centró en colectivos, por darte un ejemplo de qué es Caligráfica. Invitamos como 12 colectivos de diferentes países a que nos acompañaran, pero esos invitaron a otros. O sea, al final tuvimos como 29 colectivos de 9 países. Nos llenamos de gráfica aquí. Tuvimos Sí, increíble. Centro Cultural de Cali, Casa Obeso, bueno, varias zonas de la ciudad que estuvimos como funcionando allí, ¿sí? Salamandra, tuvimos gráfica en movimiento, allí como que se agrupó todo lo que se hacía de animación y audiovisual, pero en gráfica, ¿sí? Entonces se llamaba gráfica en movimiento. Así logramos tener como en ciertos sectores de la ciudad mucha gráfica y unos proyectos de impresión que yo los llamo así cuando es proyectos que están basados como en la definición de impresión y estaban en la ciudad, ¿no? Fueron 3 meses de trabajo, es muy largo. Pero el resultado fue muy interesante. Esa es la del año que viene, es la quinta, ya llevamos cada 2 años haciendo caligráfica. Al principio fue pequeña, arrancaba la carrera también de artes de la Javeriana y arrancaba grabado en la carrera. De Hicimos una una primera todo. caligráfica muy ortodoxa, muy juiciosa, con técnicas tradicionales. Desde la segunda ya empezamos a incluir procesos editoriales, autoedición, todo este rollo. También propongo una cosa que se llama el trueque gráfico, que es como Sí, se reúne la gente a cambiar grabado. Entonces es una hermoso. posibilidad como de juntar en un mismo espacio las diferentes instituciones o universidades, academias, tal que trabajen con gráfica. Entonces, por ejemplo, a veces, pues los que están haciendo gráfica en la Javeriana no se conocen con los de Bellas Artes, los que están haciendo en Bellas Artes no se conocen con el IPC, los del IPC no se conocen con... Entonces, nada, son como montoncitos por allí. Sí, Y no hay eventos ni nada general. que reúna eso. Todo lo que está haciendo gráfica, Cali, o sea, ¿qué es lo que...? Por eso el nombre y por eso me gustó. Cuando llegué a la Javeriana yo tenía el nombre. Y yo quería hacer un proyecto más o menos así. Entonces llegué con el nombre y la directora de la carrera, Pilar Berger, en esa época, fue la que primero me dijo, bueno, arranquemos a ver qué pasa. Y después los otros directores de carrera han estado en el proceso. Cali Raya Gráfica es por eso, Cali Gráfica. Sí, gráfica, un nombre muy, muy fuerte, Está muy incluido potente. todo. La verdad me gusta bastante. Sí, es muy chévere. El trueque gráfico es eso que te digo, es como reunir a toda la gente que se conozca, como que, hey, ¿qué estás haciendo? Me interesa tu grabado. Ah, a mí el tuyo, intercambiemos. Y si no tienen nada para intercambiar, pues entonces compras. También se venden en los trueques gráficos. Gracias. Ahora nos inventamos otra cosa que se llama mercado del usado gráfico. Yo ya compré algo ahí. Sí, que Muy bueno. compró. Me compré ahí, pues en la página de Instagram, pues estamos como en el semillero tratando de utilizar tintas no tóxicas, ¿no? Entonces estamos utilizando todas en base a agua. Ah, Entonces yo necesitaba unas tintas pues de más colores base a agua Speedball o bueno, la marca que fuera, porque no se consiguen en las tiendas Tecno, pues Panamericana, nada, o sea, no hay nada. Y entonces la chica publicó que tenía una caja de todos los colores y no puede ser, es la tú oportunidad compraste la caja. y las compré, sí. Entonces esa iniciativa me parece súper porque hay gente que tiene cosas, como decías en otra oportunidad que hablábamos, que tiene cosas guardadas y que no las usa y que otro tal vez sí las necesita. Entonces, pues ahí está y ya fui beneficiaria de eso y me pareció súper chévere, chévere la iniciativa.
Sí, hay artistas en formación, hacen grabado y después ya no. O sea, ya vi esta asignatura que me Sí. toca pues del pensum para grabar, para graduarme y tal, pero pues no voy a hacer más, pero me quedo con las gubias y eso. Y hay otro que sí quiere hacer más o entra a aprender y como el dólar sube, todas las herramientas de arte y todo lo de grabado Sí, sube un montón. Entonces la sí, idea era que llevan los hacer precios. un mercado gráfico donde tú podías vender, alquilar o truequear lo que tenías guardado. Y el otro, que está guardado en su casa porque no es presencial, pues adolece de tener un taller, no tiene un taller, no tiene cómo imprimir, no tiene un rodillo, no tiene nada. Entonces allí, a un costo más barato, era conseguir todo y que tú tuvieras un pequeño taller Sí, en casa. Ahí no, nos total. estamos craneando cómo hacer con grabado 2 que sí necesita la prensa y pórculo. Y es Lo más estamos complejo haciendo como para... una especie, como de, como una especie de domicilio. O sea, como que, sí, trabajan en la Súper, casa y yo súper lo imprimo chévere. aquí. Bueno, ahí estamos haciendo unas vueltas para poder hacer esas técnicas tradicionales también. ¿Sí? Entonces, esos proyectos como el mercado gráfico, el treque gráfico, caligráfica y otros más, pues la idea era como que a partir del mismo estudiante se pudieran generar procesos y movimiento en la ciudad a nivel gráfico. Ahí siempre hemos trabajado de la mano con instituciones, ¿no? Como Centro Cultural de Cali, La Tertulia, otras universidades. Bueno, uno siempre invita a gente. Y pues como acumulaciones que es mi taller, siempre está como en contacto con otros talleres, otros artistas, hemos logrado siempre conectar con la gente de Bogotá, con la de Manizales, con la de Medellín, con otras partes, ¿sí? Y Conexiones, lograr que esto sea como un laboratorio ahí a ver qué pasa. sí, con muchas conexiones a nivel nacional y pues, si fue internacional también. Bueno, la sexta pregunta tenía un poco que ver cómo nace Acumulaciones Taller y cómo nace Caligráfica, aunque ya hablamos como un poquito de lo que es Caligráfica. Entonces ahorita pues me parece prudente que hablemos de Acumulaciones Taller, que es como tal algo que todavía es vigente, que es tuyo y que está ahí a unos cuantos metros nada más y pues que quisiera saber como un poquito también de la historia de tu taller, que me parece muy chévere. Pues yo siempre he tenido talleres, ¿sí o no? Siempre tuve, como que siempre se hace necesario tener una prensa, tener papel, tener todo, se necesita un espacio para trabajar. Como acumulaciones llevamos unos 8 años ya con ese nombre y como con esa propuesta que incluía ya como autoedición que te dije ahora y proyectos editoriales en base a técnicas tradicionales de grabado. ¿Sí? El taller lo dirigimos Lorena Tenorio y yo y allí desarrollamos todos esos procesos. Lo que hacemos es que aprovechamos que yo soy profesor de una universidad, entonces hacemos como puentes entre artistas en formación, con artistas que tienen trayectoria, con otras personas que aunque no sean, digamos, del ámbito del arte, pues tienen que ver con, digamos, un ejercicio creativo como escritores o bailarines o no sé qué, y tratar de juntarlos en ese taller. Para eso hemos, pues, como desarrollado propuestas que nos permiten como uh, poner en práctica eso que te digo. Entonces hay una, por ejemplo, una propuesta que se llama 10.000 horas de experiencia y son talleres específicos de técnicas gráficas, como un taller de serigrafía en técnicas directas, serigrafía, grabado en metal, ¿sí? Sí, Así, como talleres muy específicos. Hay otro proyecto que es invitar. Invitamos un colectivo de Bogotá, un artista que está de paso por Cali y que dé un taller allí, ¿sí? Tenemos otro que se llama ecosistemas móviles. Ecosistemas móviles son como unos aparatos, digamos, que se pueden mover por la ciudad. Dentro de esos aparatos está todo lo necesario para hacer gráfica. Entonces, por ejemplo, hay una bicicleta de estas cargo, que son unas bicicletas largas, ujú. se llama la Graficargo. Entonces, la Graficargo va por la ciudad, se puede cuadrar, por ejemplo, afuera de la tertulia y tiene todo lo necesario para hacer serigrafía. Sí, Entonces, cuando uno empieza a hacer serigrafía, la gente empieza a llegar. Y como la gente se da cuenta que puede llevarse lo que imprime, pues ya decide untarse de tinta y todo y se vuelve una cosa entre pedagógica sí, y fiesta gráfica, ¿no? muy interesante, muy interesante. Sí, ese es como, se llama ecosistemas móviles. Y así tenemos muchos ejercicios gráficos que en acumulación nos han permitido como desarrollar propuestas. Bueno, ahora con lo de la pandemia, sí,
pues todos los talleres y espacios sufrieron, no solo en Cali, sino en todas partes. ¿Sí? Cambios, crisis, Nosotros nos todo. dimos cuenta el año pasado que hicimos caligráfica con colectivos, nos dimos cuenta que los colectivos se mueven muy parecidos desde Chile hasta Cuba y más allá. Y por lo regular los colectivos es mucho dinero del mi propio bolsillo de los del colectivo, eh, trabajando fuerte para mantener el espacio, para conseguir los insumos y todo. Entonces cuando llegó la pandemia y nada de nada, pues sí, muy difícil para muchos Claro, espacios. Muchos espacios cerraron. Ahora muchos. Acumulaciones tiene un grupo base como unas personas, 4 personas más que son como el grupo base, los que siempre estamos. Y a partir de ahí llega mucha gente que se queda un tiempo y se va, o que han estado y vuelven. Bueno, hay mucho tipo de personas que pasa por ahí, que es la idea, que el taller esté abierto y que reciba tanto a los que desean como profundizar en técnicas gráficas como los que desean conocer o trabajar por primera vez eso, ¿no? Y así ya vamos, Sí. como te digo, 8 años y ya logramos pasar este momento de la pandemia hasta ahora. Creo que podemos respirar otro ratico ahí. Sí, un pequeño descanso. Bueno, también es una respuesta se ha ido relacionando con otra que me parece muy chévere, muy interesante, porque también me interesa saber cómo qué pasó con el grabado durante la cuarentena, o al menos qué estrategias utilizaste tú propiamente para que el trabajo no parara por completo, tanto como docente como artista. Ahí hay como docente, pues la pandemia es lo que te decía ahora, muy bueno como que mueve el piso y te dice, bueno, ¿y ahora qué te vas a inventar y cómo es la gráfica, no? Sí, Siempre en clase tengo una vaina que es una impresión. Entonces una impresión es que tiene 3 elementos, como una matriz, algo que se puede imprimir, un medio de transferencia y una superficie que recibes, eso. sí. Si lo vemos así, pues una sombra puede ser una impresión. Hay un montón de cosas que se vuelven una impresión. Entonces, en base a eso trabajamos todo el semestre. Se hicieron trabajos muy interesantes. Ahora los estamos subiendo a un sitio que abrimos dentro del Instagram de Caligráfica, se llama Gráfica Compartida. Y es ahí para subir tanto los trabajos que se hicieron en la cuarentena en Cali como en otras ciudades. ¿Sí? Y ya la cuarentena pasó, pero seguimos encerrados. Entonces nos Sí. sigue interesando qué se hace en ese sentido. Ahora, tú puedes trabajar desde cosas muy básicas, sencillitas, como imprimir con tintas hechas con cosas que tienes en tu cocina o imprimir las cosas que tienes en tu cocina o tal, hasta cosas mucho más elaboradas como trabajar con el sol y esténciles o bueno, otras técnicas que uno va desarrollando a partir de una idea primera. Sí. Entonces, en realidad sí se hizo mucho, no solo aquí. Hay una gran cantidad de ejercicios gráficos pandémicos, digamos, que me parecen muy interesantes, Súper ¿sí? el nombre. Desde tintas caseras hasta rodillos con las cosas más absurdas. Entonces, ¿tú vas a ver un Ok. rodillo con eso? No. Y sí, sí, y en tinta y tal. Entonces, es bastante interesante eso, cómo la gráfica que te decía al principio se adapta de una manera impresionante. O sea, si es hacer una huella, yo miro cómo le saco una huella a esto y empiezas a trabajar y a funcionar con lo que tienes a mano. ¿Sí? Eh, Eso me parece bellísimo y todavía no se ha registrado todo ese proceso. O sea, cada universidad, cada estudiante, cada artista se inventó su manera de hacer gráfica Sí. desde su casa, desde su sala. O sea, he conocido mucho, pero sé que hay mucho más. ¿Sí? Y No, en ese sitio que te digo, de gráfica compartida, queremos como eso, como recopilar un buen montón de esas propuestas. súper, súper saber todo esto y bueno, me imagino que la pandemia a todos nos alejó y de alguna manera tanto profesores como estudiantes o extrañamos como estudiantes a ciertos profesores porque hay profesores increíbles y me imagino que igual pasa de profesor a estudiante, entonces pues yo creo que también fue un recordar un poco como lo que decías, el tiempo que nos queda tanto atrás como hacia adelante, esos recuerdos con estudiantes, entonces quisiera saber respecto a la siguiente pregunta,
como una anécdota o experiencia grata que hayas vivido, pues yo creo que deben haber cientos, miles de anécdotas, pero una que tú recuerdes y como que te gustaría compartir con tus estudiantes que viviste y que te marcó de alguna forma o que te impresionó mucho, que te gustó mucho. Sí, una es muy difícil, hablar de una. Pero a mí siempre me marca, por ejemplo, cuando hacemos los proyectos, eh, como el trueque o caligráfica o eso, eh, la recepción que tienen los estudiantes. Antes toca decirle a muchos que no, porque ya se llenó como la gente que va a trabajar o que se puede, ¿sí o no? Sí, Eso sí, siempre me ha tocado mucho, eso siempre me enriquece, como que eso es de lo que me hace volver, me hace querer seguir yendo. La respuesta es brutal, yo te lo digo, los proyectos son increíbles, o sea, uno empieza a hablar, es como del mercado gráfico, hay un montón de estudiantes revolucionados con eso. sí, Uno dice como, yo estoy muy ¿qué impresionada con pasó? eso. Sí. Y uno es, ¿qué pasó? Ah, bueno, sí. Uno da la idea y eso empieza a rodar solo y eso es súper gratificante. Al contrario de que sería tristísimo si uno da las ideas y todo y no pasa nada. Y uno no, ¿qué pasó? Nada. ¿Sí? Eso me parece brutal. Como que permite, te permite seguir pensando y proponiendo, porque sabes que Todo el respuesta hay. tiempo. Mm. Súper chévere, sí. Y bueno, también para ya finalizar, como con esa última pregunta, me gustaría saber como qué proyectos próximos tienes a realizar, como, pues tanto como docente como artista, un poco de ambas al mismo tiempo. Muchos. Ahí sí. Sí, pues como docente tenemos la propuesta, unas propuestas de autoedición que queremos hacer allá en las clases. Sí. Fanzines un poco más que fanzines. Ya empezamos a hablar del caligráfica del año que viene. El mercado gráfico, la idea es invitar, pues que se vaya creciendo, ¿no? Invitar ahora a otras universidades de Medellín, de Bogotá, que se sumen el proceso a ver qué pasa. Popayán, bueno, los que han grabado, que se sumen al mercado gráfico y de allí ver qué sucede, pues, ¿no? Como que Sí, tenemos ese sitio de Instagram de gráfica compartida, que es con estudiantes también. Hay que alimentarlo continuamente con trabajos de acá y de allá. Y en mi taller acumulaciones tenemos muchos proyectos. Otra vez tratar de arrancar con 10.000 horas de experiencia, dar los talleres, que eso es fundamental para el taller. Y tenemos unas máquinas muy viejas, como Letterpress o Sacapruebas y eso, que son máquinas realmente viejas. El Sacapruebas, por ejemplo, es de 1920. La idea es, tenemos unos proyectos en papel que se quedaron frenados con la pandemia y la idea es retomarlos ahora, como poner a trabajar estas máquinas y eso a ver qué sucede, ¿sí? Dentro de otros proyectos como el desarrollo de obra de cada uno de los integrantes y unos como intercambios que tenemos con otros talleres en México, en Brasil. Entonces nos gusta como intercambiar obra, mandar para allá, ellos nos mandan para acá. En eso estamos. súper, muy Sí. chévere. Bueno, entonces con esas preguntas, bueno, yo logro concluir que la gráfica y al menos tu experiencia y lo que sucede actualmente pues en la ciudad y que pues, también se relaciona con otras universidades, otras ciudades, es el hacer profundo y del corazón, porque el hacer no es solo tenerlo aquí en las manos, sino como también un poco acá adentro, quererlo hacer, porque el profesor que propone es el profesor que de verdad vale la pena seguir. Hay de docentes a docentes y de artistas a artistas, pero el que está dispuesto a compartirse y como un poco todo lo que sabe es como esa persona que mueve mucho y bueno, admiro mucho también tu trabajo en estos minutos, creo que un poco más de una hora fue, o una hora de Gracias, Ángela. entrevista, sí, pues logré conocer algunas cosas y veo que esas propuestas y esa como empatía que hay no solo por la gráfica, sino por los estudiantes, por las personas como que logran sacar adelante a pesar de incluso una pandemia, toda esta cuestión y que ahí no muere nada, gracias a esas como a esa forma de ser y a esas cosas de quererlo llevar a cabo siempre.
No, te invito al taller, invito al grupo de investigación al taller. ¿Sí? Claro que sí. Todo el grupo. Vengan, hagamos una reunión acá en el taller, de verdad. Claro. Mañana Sí. y vienen todos y hablamos de gráfica acá. O sea, la gráfica eso es extensísimo, es interminable. Hay mucha conexión, mucha conexión. Me parece que la gráfica, por ejemplo, en la obra en papel es bastante... yo mando por darte un ejemplo, yo mando obra gráfica en un sobre y le pongo obra sin papel, obra en papel sin valor comercial y eso llega ya al otro lado. Se salta las barreras, no sé qué, o sea, tiene una manera de moverse el papel de obra gráfica muy interesante. Entonces, queda mucho por decir, queda mucho porque los procesos gráficos son muchos en Cali. Entonces, bienvenidos al taller para que sigamos charlando ahí con un Bueno, punto. entonces te decía que te agradezco mucho por la invitación, que me la aceptaste, que a pesar de todos los problemas tecnológicos que la pandemia y estos nuevos medios nos causan, pues podemos llevarla a cabo. Y pues también porque nos abres tú las puertas de tu taller y de tu experiencia para nosotros que somos un semillero que se consolidó y como que está buscando nuevos horizontes y pues consolidándose también un poco para empezar a también trabajar un montón de cosas que tenemos. Bienvenido al semillero, de verdad. Proponlo y vienen para acá. Listo, listo. Vamos a ver cuándo podemos hacerlo porque, como decías, ya no estamos encerrados, pero seguimos en pandemia, entonces toca inventarse ahí también los espacios un poco. Claro que Bueno, sí. Ángela, gracias por la invitación. listo, a ti, muchas gracias por aceptar y pues bueno, en otra ocasión nos estamos viendo, espero pronto ir al taller a grabar un poco más de material para la entrevista Perfecto. y pues bueno, te agradezco muchísimo, un abrazo y pues que estés muy bien. Un abrazo, Ángela. Estamos en contacto. Listo, chao, gracias. Chao.